Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Una disculpa por los 15 minutos de demora en el inicio de esta sesión. Tenemos aquí a dos de nuestros investigadores del CISAN, muy estimados colegas y además pues, el director del centro, y Leonardo Curcio, quien pues nos honra con su presencia para hacer este análisis de la elección intermedia en Estados Unidos. La dinámica, vamos a intentar que sea lo más flexible y conversacional posible. No vamos a tener un formato muy rígido. Vamos a darle la palabra a nuestros dos colegas. Ellos nos explicarán el punto de vista que tienen sobre esta elección intermedia y tal vez yo también les esté haciendo algunas preguntas. El esquema pues es básicamente determinar pues a una semana de la elección qué es lo que ha pasado en nuestro vecino del norte. Entonces, una vez más les agradecemos que estén aquí. También, les informamos que segmentos de esta conversación que tendremos aquí serán transmitidos en el programa Mirador Norteamericano. Esperamos que sea de su agrado. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por estar aquí, Leonardo, José Luis. No sé a quién le gustaría comenzar con esta sesión. Bueno, pues entonces... ¿En el orden del cartel o como quieran ustedes? Muy bien, perfecto. Vas José Luis, en el orden del cartel. Exactamente igual. Adelante. Bueno, pues muy buenos días. Gracias por asistir a este evento. Quiero enseñarles una portada de la portada del New Yorker, más reciente. Monstruo Trump, asustando a los niños en Halloween, ¿no? Precisamente porque el argumento es el miedo, yo quise enseñarles esta portada del último New Yorker que tengo, en donde de alguna manera se pinta solo el contexto en el cual vivimos la elección del 6 de noviembre. ¿Perdón? Que no se oye bien, creo que dice. ¿No se oye? ¿Por qué no te acercas, Dagoberto? Acérquense. Vénganse, acérquense acá a las filas de Ténganos confianza, para que ténganos salgan en la confianza. foto, jóvenes. No se preocupen, esto no va a pasar aquí hoy. Bueno, decía yo que lo que tuvimos en el contexto previo, en el preámbulo de la elección, fue que una narrativa más acentuada todavía con relación a los factores de temor que en Estados Unidos prevalecen desde el 2016, particularmente la acusación a la caravana hondureña, de la cual todavía no sabemos su naturaleza del todo, porque tenemos ahí un problema con el financiamiento, ¿verdad? Más otros temas que son claves, la infiltración de grupos de presumiblemente chihuahuenses que son trata de blancas y de seres humanos que están dedicados a eso en la frontera norte, y no sabemos hasta dónde esa penetración va a afectar o no la naturaleza misma de la caravana, pero el problema no era ese. Lo digo nada más como un paréntesis aquí. El problema es que Trump declara que esa es una caravana en donde vienen infiltrados terroristas de Medio Oriente. A los estadounidenses, desde luego, les causa pánico, la frontera está militarizada. Hay que ver los videos que nos llegan nada más para darnos una idea de cómo se han articulado decisiones con la Guardia Nacional por delante para militarizar la frontera norte, la frontera sur de Estados Unidos. Entonces, esta política del pánico, este discurso del pánico, del miedo, intentó intimidar a los votantes. Antes habíamos tenido los atentados
en la Mezquita de Pensilvania, habíamos tenido la balacera en Florida, habíamos tenido diferentes incidentes de arma que en Estados Unidos existe oficialmente una negativa a considerarlos como actos terroristas. Son actores nativos estadounidenses, particularmente en el caso, bueno, del ataque a los judíos en Pensilvania. Ese espacio era un espacio de rezo, de religión, de ejecución de prayers en Estados Unidos, y se convirtió en un escenario de guerra local, regional, ¿no? Entonces, aquí hay un problema que es consecutivo y que me parece que hay que poner sobre la mesa, y es la línea de trabajo que Trump ha decidido, es la línea del terror discursivo, ¿sí? Trump creía que esto le iba a resultar benéfico, y en la medida en que lo pudo hacer y también lo quiso hacer, desconoció los orígenes de los atentados y no los condenó, ¿no? Incluso hay una entrevista de prensa de postelectoral cuando corre a Jim Acosta de la Casa Blanca, el corresponsal de CNN, con una corresponsal afroestadounidense que le pregunta, le increpa y le dice que por qué no condena el racismo de los matones que han ejecutado estos actos de violencia con la fuerza por la vía armada, y él le contesta diciéndole que ella es una racista, ¿no? Bueno, este siempre es el discurso contrafactual de Trump, y este discurso contrafactual normalmente tiene en el origen del mismo un yo mismo, es decir, yo no soy ustedes, por tanto no soy fake news. Ustedes tienen la responsabilidad de lo que está pasando, no yo. Y esto incluyó la elección, el resultado electoral. La negativa a aceptar el resultado electoral por parte de una personalidad tan difícil de entender y de analizar como Trump, un líder sádico, ¿no? Si nos remitimos a Erich Fromm, al miedo a la libertad, podemos ver en el capítulo sobre el autoritarismo, en donde habla de Hitler, características muy similares, ¿no?, a las de Trump. Es decir, un discurso en donde el otro es humillado por mí en tanto que soy superior, y en consecuencia esos otros que son ustedes, a partir de lo que yo diga, son unos miserables perdedores, y la única manera en cómo ustedes pueden reivindicarse mínimamente es votando por mí. Esa es la característica clave de un líder sádico, ¿no?, narcisista. Bueno, todo eso estuvo presente en la preelección y en la elección misma, y por el otro lado tuvimos un sector importante de población, presumiblemente respaldando a los demócratas. Aquí tengo los resultados, ahorita se los voy a dar, ya son casi los finales, en donde el contradiscurso frente al tema de la migración era: tranquilos, no vienen los marcianos. O sea, no hay invasión de marcianos hoy. No. En esta elección no van a llegar los extraterrestres a invadirnos. Acuérdense muy bien que el tema de los marcianos ya vienen, y la guerra contra los marcianos es un script y una película y varios textos que emergen en los 60, en el medio de la Guerra Fría, como verdaderas piezas, pero de una calidad artística impresionante. El guión de los marcianos, la invasión de los marcianos, que se echa a andar Wells en la radio, se convierte en un guión tan realista que la gente sale a la calle a esperar a los marcianos. Es decir, también la naturaleza del miedo. La política del miedo tiene un receptor, y este receptor pues definitivamente se encuentra entre la población estadounidense en una mayoría muy importante, esa mayoría que representa hoy Trump. Una mayoría, como lo dijo en su momento Hillary Clinton, no lo suscribo, porque no todos necesariamente son iguales, pero sí muchos de ellos pertenecen a un sector muy retrasado desde el punto de vista de una visión universal de la política, de una visión universal de los derechos, de una visión cosmopolita de los deberes. ¿Sí? Entonces aquí hay un americanismo reconcentrado, que es el otro discurso fundamental, un americanismo que no se necesita en Estados Unidos. La contraparte argumental de Trump dice que Estados Unidos ya es grande, ¿no? ¿Por qué volverla grande de nuevo? ¿Sí? Y este es un discurso que ha estado siempre presente en el discurso maximalista de los líderes carismáticos que tienden al totalitarismo. Entonces tenemos
a un sujeto que se vale de este discurso y se valió de este discurso para imponer miedo en la elección. ¿Qué ocurre? Ocurre que pierde la elección. ¿Cómo vamos a entender ahorita el proceso político sociocultural estadounidense si vemos ya que Trump tiene una Cámara de Representantes que normalmente ocurre en el segundo periodo del presidente? No estoy sorprendiéndome de algo que hemos visto en el periodo de Obama, en el primer periodo de Bush, si lo hemos visto con Clinton. Clinton tuvo dos congresos opositores casi desde el principio. Pero aquí estamos teniendo básicamente entre 230 y 229 y 199 y 200, es decir, para los demócratas y los republicanos respectivamente. Es una Cámara de Representantes desfavorable a un presidente cuya posición está en cierto peligro en este momento. Yo no estoy hablando de que va a haber un impeachment inmediatamente, creo que vamos a tener un año todavía para ver cuál va a ser la estrategia de los demócratas con relación a muchos temas. Ahorita ya sacaron el tema fiscal, por ejemplo, ya dijeron que la investigación sobre Trump va a tener que ir sobre el tema de sus declaraciones fiscales que siguen ausentes y nadie se ha preocupado por eso. Trump evade impuestos, ¿sí? Al Capone, acuérdense que cayó no por mafioso, sino por evasor de impuestos y murió en la cárcel, pero por eso cayó, ¿no? Voy a pagar los míos. Páguelo rápido, doctor Curcio, no me lo vayan a cachar. Bueno, Jared Kushner también, aparentemente, Jared Kushner está en la misma circunstancia, su yerno estaría en la misma circunstancia, Ivanka. O sea, tenemos un presidente que ha violado y violentado absolutamente todas las reglas de la etiqueta política en los Estados Unidos, ¿no? Legal y todo. Y ahí está, en el poder. Ahora, por esa razón, sí me parece que es extraordinariamente importante analizar estas intermedias, aparte de las otras intermedias que nosotros hemos tenido en el pasado con otras presidencias. Porque estas intermedias, por primera vez en la historia, se convirtieron en intermedias referéndum. Un referéndum sobre Trump, ¿no? Es capaz de hacer su trabajo. ¿Qué nivel de credibilidad? La aceptación de Trump no sube del 45% desde que inició. Es la aceptación más baja históricamente que en un inicio y una continuidad de gobierno hasta el segundo año ha tenido ningún presidente en la historia de los Estados Unidos. Esto es clave, porque en efecto hay mucho cuestionamiento sobre Trump y hay una mayoría real, una mayoría civil de calle que está en contra de Trump. O sea, la votación final fue una votación que perdió por prácticamente 3 millones de votos frente a Hillary Clinton. La magia del colegio electoral hizo lo propio para poner a Trump en el poder. Hablando de los swing states, esos swing states, que hoy por cierto estuvo a punto de perder uno, en el caso de Florida no lo perdió, finalmente lo ganó el candidato al Senado republicano y presumiblemente también el gobernador, que no está muy claro, el gobernador tuvo que haber ganado también si ganó el senador. Entonces, el primer punto que yo quería desarrollar es este contexto, ¿no? Este contexto, aparentemente la política del miedo no le funcionó al presidente, ¿sí? Pero sin embargo sigue teniendo los poderes presidenciales para imponer su punto de vista en el tema de la securitización fronteriza. Ahí hay una buena pregunta y es que México, ¿qué va a hacer México con respecto a esto? Porque sí tenemos ya reportes muy serios de cuál es el nivel de incertidumbre, el nivel de frontera del lado mexicano, ¿no? Están, por ejemplo, todos los fronterizos que me comunican esto, están tardando más de 2 horas para pasar los puentes del Paso Ciudad Juárez o Tijuana-San Diego, es decir, en auto. Entonces ya la gente no está yendo a México, ni tampoco a Estados Unidos, hay una relación bilateral estrecha, hay muchos trabajadores que dependen del mercado laboral estadounidense que viajan de Tijuana y de Juárez, entre otras fronteras, a trabajar, a realizar sus labores cotidianas en el lado estadounidense, están pasando con dificultades. Entonces hay que ver, más allá de esto, el tono que vamos a seguir viendo por parte de Estados Unidos y la respuesta, la reacción que México va a tener en el próximo gobierno, que ya es inminente. Ya en este momento no hay gobierno en México, tenemos un vacío de poder, legal no, pero sí, en los términos reales políticos, sí, no hay cancillería, no hay pronunciamiento, nadie dice nada. Entonces hay una preocupación, por lo que a mí respecta, muy seria sobre esto. Segundo, el resultado. Bueno, el resultado, voy a dar el resultado y luego la perspectiva postelectoral. Tenemos en el Senado ahorita 47 demócratas y 52 republicanos, por definirse dos senadurías. Si esto es así, si estas 2 senadurías que son, si mal no recuerdo, Maine
Indiana, Maine, Mississippi, que es una elección especial porque se ausentó el interno, el anterior, y Washington. Vamos a ver que puede haber una Cámara compuesta por 49, de nuevo 49 senadores demócratas y 51 republicanos, lo cual deja la correlación de esfuerzos en un estado similar al que teníamos antes de la elección, ¿no? Estamos por ver los conteos. En Indiana tenemos 98% de conteo, en Maine 97%, en Mississippi 98% y en Washington 92%. Es decir, esta semana, más tardar mañana, se define cómo queda el Senado. Pero va a quedar en minoría el Partido Demócrata. En la Cámara los gobernadores, estamos hablando de una pérdida de 6 gobernadores por parte de los republicanos. Siguen en conteo Wyoming con un 99% y Colorado 95% al día de hoy. Estos son datos de Real Clear Politics de hoy. Es una pérdida importante. Los gobernadores hacen trabajo local y definen en buena medida la estrategia distritacional o de redistritación local. Es decir, los espacios, los counties o las comarcas y los distritos, que la arquitectura de los distritos depende del gobernador y del gobierno local. Y existe mucha manipulación por parte de los republicanos, gobernadores y algunos demócratas con relación a la distribución de votantes al redistritar los territorios en estados claves, como por ejemplo los estados sureños. De tal manera en que los demócratas, potencialmente mayoría para un distrito, son desplazados por el trazo nuevo de un distrito que los saca y los manda a un distrito donde el Partido Republicano tiene mayoría. Entonces eso pasó, pero bueno, a pesar de eso ganaron la Cámara los demócratas. A pesar de eso ganan un buen número de gobernadores, 6 gobernadores no es poca cosa. Y por último tenemos la Cámara de Representantes, en donde se hacen las leyes y en donde se define en buena medida la política local estadounidense, prácticamente en todos los frentes y todos los temas: salud, educación, seguridad, migración, etcétera. Y la Cámara va a quedar aproximadamente en el orden de los 229-199 a favor del Partido Demócrata. Estamos hablando de aproximadamente más 34 sitios en la Cámara de Representantes ganados por el Partido Demócrata en esta elección. Es una ganancia importante si consideramos la ofensiva brutal, este discurso tan contundente por parte de Trump respecto al interés nacional y respecto a la defensa del mismo por la vía del discurso del miedo. Entonces, bueno, aquí tenemos una Cámara que está en este momento ya discutiendo, una Cámara ya está discutiendo la mayoría demócrata, la nueva mayoría demócrata, hasta dónde van a llevar la investigación sobre impuestos, hasta dónde van a blindar el Obamacare, que por cierto no se desmanteló, muy a pesar el sistema de salud que hereda Obama, que beneficia aproximadamente, impacta 21 millones de estadounidenses, de entre los cuales estamos seguros de que muchos trumpistas están involucrados, ¿no? Sobre todo del sur y del medio oeste. Educación también, la reforma educativa y el tema de la educación básica, que es un desastre en los Estados Unidos, es otro gran tema que se va a debatir. Y el otro, el tema de la reforma migratoria, o por lo menos el futuro de los DACAs, ¿no? De los Dreamers. Entonces, estos temas, pero sobre todo va a haber uno que no mencioné ahorita, pero que menciono ahorita como un tema especial, y es el blindaje que la Cámara de Representantes se propone hacer de Robert Mueller, el fiscal especial para la trama rusa. La trama rusa está prácticamente a punto de dar un informe, resultados muy importantes. Están involucrados Donald Trump, hijo, Kushner, están involucrados asesores muy importantes del propio presidente, y está involucrado el propio presidente de haber mentido bajo juramento en los testimonios que dieron ante el Senado cuando negaron haber participado en la famosa trama rusa, en el Russia Gate, en donde, como ustedes saben, los rusos intervinieron el proceso, espiaron a Hillary Clinton, hackearon todo el sistema demócrata de información y se metieron hasta la cocina para configurar un votante ideal para el trumpismo, y de esa manera pudieron lograr para Trump, presumiblemente, esta es la información, un triunfo en los estados claves para que ganara el colegio electoral. Esta trama es importante, no sabemos si la investigación arroja responsabilidades claras. Va a ser muy difícil que digan que no investigan al presidente y que no proponen por voto mayoritario un desafuero.
Sin embargo, el desafuero puede traer a Mike Pence a la presidencia. Mike Pence ese sí es un conservador ideológicamente construido, a sí mismo como una persona con su propia personalidad ideológica. Trump más bien es un pragmático profundamente hábil para incursionar en los espacios en donde están ávidos de recibir un discurso y un mensaje nacionalista furibundo como el que él tiene. Entonces, esto está por verse, hasta ver hasta dónde la Cámara de Representantes llega a hacer una investigación que lleven a la destitución del presidente. Está por verse eso. Está por verse, desde luego, si esto tiene un eco importante en la Cámara de Senadores, que va a ser de mayoría republicana. Es, como ustedes saben, la Cámara de Senadores es la que ratifica el impeachment en Estados Unidos. Está por verse si esta presión política, que parece, por cierto, hay muchos artículos que hablan de un Trump muy deprimido, disperso, desconcertado después de la derrota, pero sobre todo por la investigación misma, si decide renunciar ante la presión o no. Bueno, ya estoy en las perspectivas. La perspectiva que yo veo aquí es, primero que nada, un año, ya voy a terminar, un año de vencidas entre la nueva Cámara y la posibilidad de una política bipartidista o de un gobierno, de un segundo periodo bipartidista entre Trump y los demócratas con relación a temas comunes que le son caros a los estadounidenses y que le son caros a los demócratas y desde luego también a los republicanos. Habrá que ver hasta dónde esta negociación se lleva a cabo. Ya Trump amenazó hace unos pocos días, de hecho al día siguiente o 2 días después de la elección, el 7 o el 8, que si lo investigaban eso significaba la guerra. Significaba el fin de la colaboración entre las dos partes. Sí, fue una amenaza clásica de la mafia, ¿no? O sea, si tú me investigas, yo a ti te investigo también y te meto a la cárcel y no colaboro. Se cierra el gobierno, dijo así. Se cierra el gobierno si me investigan. Bueno, esto es alarmante, pero cierto. Lo que sí es cierto es que va a haber un blindaje. Bueno, no sé si va a haber un blindaje, habrá que ver. Primero un blindaje a Robert Mueller y la investigación, la renuncia de Jeff Sessions, el fiscal general, y la llegada de Whitaker, que era su asesor, su jefe de asesores en la Procuraduría de Justicia en Estados Unidos. Es un tipo claramente opuesto a la investigación. De hecho, declara en un artículo muy conocido en CNN, lo escribe, dice que la investigación de Mueller es una investigación que ya está pasando la línea roja y es una quema de brujas, ¿no? Una caza de brujas. Entonces, este es el nuevo procurador en turno que está por definirse si continúa o no continúa, porque lo tiene que ratificar, el nombramiento del nuevo lo tiene que ratificar el Senado y hasta que no se conforme el gobierno esto se va a definir. Entonces, ya por último, yo diría otra cosa que es clave. ¿El Partido Republicano entra en desbandada o sigue siéndole fiel al trumpismo? ¿O el trumpismo dentro del Partido Republicano, que tan oportunistamente ha jugado las cartas, ahora que pierde Trump, lo abandona y dejan que se confronte solo con los demócratas y en alguna medida se alían con los demócratas en medidas y temas y elementos claves que en la elección del 22 van a ser de mucha importancia para los votantes estadounidenses y los republicanos van a tener que cuidar el regreso de su mayoría e incluso, desde luego, también la posibilidad de mantener la presidencia, ya sea con Trump o ya sea con Pence, en caso de que Pence quede como presidente si es destituido Trump. Entonces, como verán aquí, existen un edificio de cartas muy complejo, en donde se están jugando y de forma muy cautelosa por cada una de las partes y veremos si en los próximos meses se empiezan a concretar algunos de estos resultados que yo estoy presagiando, sin que esto signifique que vayan a ser definitivos. Yo creo que vamos a esperar un año para ver cómo se mueven las cosas en Estados Unidos. Hasta ahorita, esto sería lo que yo tendría que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Pues le cedo la palabra al doctor Leonardo Curso. Gracias, doctor Barrón. Un privilegio compartir con usted y con el doctor Valdés la mesa. Muchas gracias por acudir al CISAN esta tarde. Bueno, yo haré comentarios en 20 minutos en 3 grandes rubros. Primero, ¿qué nos deja la elección? Segundo, ¿qué cabe esperar efectivamente de los demócratas en la Cámara de Representantes? Y el tercer elemento es
qué hay con la relación México-Estados Unidos después de estos resultados electorales. Diré primero que lo que ocurrió en estas elecciones intermedias es que el presidente Trump, perfectamente caracterizado por el doctor Valdés, estuvo en la boleta y mucha gente esperaba, del lado de Trump y él mismo, que habría un triunfo absolutamente arrasador por parte del presidente, y había el sector contrario al presidente Trump que quería una derrota clamorosa, un repudio muy amplio a una forma de ejercer el poder. Y no ocurrió ni una cosa ni la otra, o ocurrieron las dos. Por un lado hay una cierta sensación de alivio en las opiniones públicas de todo el mundo, es decir, a ver, se le puso un alto a un Donald Trump que efectivamente está acuñando un modelo de ejercicio del poder que, ojo, por el soft power que los Estados Unidos, lanza al mundo, está sirviendo de modelo a los Bolsonaro y a los Duterte y a un montón de presidentes, no solo de derecha, que creen que efectivamente el modelo del ejercicio poder político presidencial, pues si en la Casa Blanca se ejerce así, ¿por qué demonios no se va a ejercer en todas partes igual? O sea, este modelo de un presidente, déjenme caracterizarlo rápidamente para no detenerme demasiado. Un presidente arbitrario, presidente que dice, a mí no me van a venir las burocracias profesionales a decirme cómo se decide. Y por tanto, no le gustan los militares, no le gustan los diplomáticos. Este texto del miedo, del temor que ha dado la vuelta al mundo, dice que lo primero que hacen es retirarle un documento sobre Corea, porque el hombre iba a decir, oye, si hay desbalance con Corea, yo voy a suprimir todo el acuerdo que tenemos. Oiga, hay 50 años, o más de 50, 68 años de historia con Corea que usted simple y llanamente ignora. Él es un hombre que no le gusta que los tecnócratas y los técnicos y los doctores en la Universidad de LSI le vengan a decir lo que tiene que hacer. Es decir, a ver, señores, yo tengo olfato político y este es el triunfo de los políticos sobre los tecnócratas. Un presidente locuaz, que habla hasta cuando no debe, que transparenta sus sentimientos. El intercambio de expresiones que ha tenido con Emmanuel Macron es una de las cosas más vergonzosas que para un politólogo haya que presenciar. Yo he pedido ya que me transfieran el noticiero en el que transmito al área de deportes. Considero mucho más serio comentar lo que dice Mourinho o Cuauhtémoc Blanco que estas, digamos, enfermedades infantiles de que el señor Macron estaba casi diciendo que el vino francés no servía, ¿no? Estos franceses han engañado al mundo con su vino que es malísimo. Yo no sé, si no lo han visto, véanlo. Es una expresión, es una puerilidad política de un individuo que se siente, digamos, indebidamente tratado y habla hasta de lo que no debe. Igual que nos habla de su dieta, espero que no nos hable del estreñimiento en los próximos años, pero es un individuo absolutamente locuaz que cree o ha establecido que una comunicación directa con su base es lo suficientemente útil como para mantenerse. Y quiero decir que este modelo de ejercicio del poder ha pasado la prueba. Trump podría decir, oiga, pues a pesar de que a todo mundo le parezca de mal gusto que sea usted arbitrario, que pueda no tener embajador en México, que la mitad de su administración no esté ratificada, que le importe a usted un pepino las estrellas, los diplomas y todo lo demás, usted y su olfato político popular funcionan muy bien. Presidente personalista, presidente que tiende a concentrar funciones para decir, vida, aquí el centro de la galaxia soy yo. Y no importa lo que digan los demás, mi gabinete, y ahora a Nielsen le parece no lo suficientemente fuerte y resuelta en sus grandes temas. Durante algún tiempo la burocracia profesional nos decían lo iba a contener, pero es un presidente personalista, es un presidente diabólicamente mentiroso. O sea, puede decir que viene una caravana peligrosísima y que los van a atacar y el hombre se pone furioso cuando visiblemente le demuestran pues que no hay manera de acreditar que son las hordas de Atila, que están llegando en millones a invadir los norteamericanos. Pero él dice, señores, ustedes dirán lo que quieran. Es verdad que soy mentiroso, personalista, locuaz, arbitrario. Me he logrado cómodamente situar como el amado del pueblo. Y mi pueblo está dispuesto a decir, este señor es machista, sí. Este señor es ignorante, también. Este señor es xenófobo, también. Este señor es intolerante y un ultranacionalista,
pero esté en el lado correcto de la historia. Y por tanto, como está defendiendo a América, yo estoy dispuesto a perdonarle absolutamente todo. Quiero decirles que ese modelo de presidencia que considerábamos más latinoamericano, y hoy, por supuesto, los latinoamericanos palidecen en las cuestiones estas de amar a sus presidentes, aunque mientan, aunque sean personalistas, locuaces y arbitrarios, está excediendo todas las normas. Un presidente que puede tener un diálogo directo, polémicas directas con los periodistas a través del Twitter, descalificar medios porque no le gustan y decir que Fox está muy bien, lo ve mucha gente, en cambio CNN tiene muy poco rating, generando este efecto de agregación, de decir, aquellos que critican al presidente son automáticamente descalificados por él. Y eso funciona. Bueno, se le está pasando tanto la mano que ahora hasta Fox ha apoyado a CNN en la demanda en su contra para decir, oiga, está bien que los de CNN sean horribles, chayoteros, todas las cosas que no entienden el patriotismo norteamericano, pero correrlos de la Casa Blanca ya es mucho, ¿no? Hasta en eso Fox se ha arrepentido. Y bueno, no sé si fueron varios medios con él diciendo, oiga, no puede sacar a usted un periodista que le pregunta si efectivamente la caravana es el peligro que usted dice. Pero esa presidencia se sometió a votación y una parte de los norteamericanos sigue enamorada de su presidente. Y yo creo que hay que tomar nota, ¿no? Yo supongo que en Filipinas, en muchas otras partes del mundo dirán, mira, pues esa presidencia renta. O sea, con que tú ganes el corazón de la gente. En una democracia no necesariamente se discuten razones, siempre. Hay esta sensibilidad de que si estás en el lado correcto de la historia, hombre, algunos pecadillos te los pueden perdonar, como esto de ser machista, xenófobo, locuaz, personalista y mentiroso, pero tú estás defendiendo a tu país. Esta idea profunda que conjuga perfectamente con lo que decía José Luis, pues si tú asustas a la gente, dices, nos vienen a quitar nuestros trabajos, nos vienen a quitar todo aquello que nos pertenece legítimamente, pues tienes efectivamente el espacio público servido para legitimarte. Afortunadamente, como les decía, no tuvo un triunfo clamoroso. Sí tuvo un triunfo en varios ámbitos. Económicamente dice, pues dirán todo lo que quieran de mí, pero la economía va bien. Estados Unidos crece, por ejemplo, más que México. El desempleo está en niveles muy bajos. El consumo sigue tirando muy bien. Es un presidente que ha logrado someter a sus vecinos. Dijo, quiero renegociar Telecán y no quiero TPP. Y se negoció en los términos que el señor quiso. Es decir, poder político, claramente, en la relación con los vecinos y finalmente el TEMEC, ahora mismo volveré sobre eso, se negoció en los términos que él quería, Cábano pasó, y dirán ustedes lo que quieran, pero es ministro de la Suprema Corte, y logró someter al Partido Republicano, que eso le da una enorme satisfacción, incluso regañó también de una manera absolutamente personalista a aquellos que los llamó losers, bueno, los llamó derrotados, o sea, aquellos que no están conmigo están perdidos en la historia. Estos niveles de personalismo chavista, etcétera, yo nunca pensé que los vería en Virginia, pero los estamos viendo, ¿no? Esta especie de lealtad al gran caudillo, que en este caso logra someter al Partido Republicano de una manera ignominiosa. Los líderes republicanos lo llamaban estafador hace 2 años, mentiroso, todas las cosas que uno puede imaginar hoy están efectivamente sometidos al hombre que logró domesticar al Partido Republicano. Yo creo que hay un dato absolutamente claro de cómo se desinstitucionaliza el sistema de partidos. Obviamente, como estamos ante una situación dividida, pues mantiene un amplio desgaste. ¿Por qué? Porque el ejercicio de esa presidencia sí te lleva a tener una confrontación permanente con los medios. Claro, él sigue creyendo en, ¿cómo les llaman? Las benditas redes sociales, que afirman todo aquello en lo que él cree, y por tanto no está cuestionado su presidente, y sus bases no sienten desafiadas por una prensa que lo pone efectivamente en cuestión, desafiado por una burocracia profesional, que le dice, presidente, pues está usted rompiendo los consensos fundamentales con nuestros aliados. Este pleitazo que agarró con motivo del centenario de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, alguien le debió haber dicho, presidente, usted es el émulo de Wilson, o sea, somos los buenos de esta película, no se pelee con los aliados, vaya y diga que Estados Unidos salvó 2 veces al mundo.
Yo creo que le dijeron Wilson y Franklin Delano Roosevelt, de ahí quiénes son esos cabritos, ¿no? Yo soy el verdadero héroe de esta película, y fue a recordarles el dinero que les debían, en vez de aprovechar el espacio para hacer un diálogo civilizatorio profundo. Por tanto, es un confrontadísimo con los aliados. Yo no sé hasta dónde va a llegar. Algún día lo tendríamos que explorar, esta fractura con sus aliados occidentales, pero está ahí. Y además es un presidente que se cabrea consigo mismo. O sea, está perdiendo la calma. En los últimos días lo hemos visto irritadísimo, regañando a los que han perdido y muchos casos diciendo, a ver, aquí algo ocurrió que no debió haber ocurrido, las formas en que se expresa de Florida, incluso este momento en el cual se confronta directamente con el corresponsal de CNN, habla de un hombre que está profundamente irritado porque a pesar de que fue ratificado, logró el Senado y logra controlar el Partido Republicano, él sentía que pues, se merecía que la nación completa se le sometiera. Por tanto, es un presidente que profundiza en la retórica nacionalista, con lo cual te genera pues, un entorno muy complicado, desde Soros, por supuesto el antijudaísmo, el antimexicanismo, el anticentroamericanismo, es decir, todo lo que se gana afuera yo lo pierdo. Y potencialmente todos son enemigos de ese gran proyecto que yo quiero llevar adelante. Un presidente efectivamente que aterroriza a su país, de ahí viene la caravana, y yo creo que no tenemos más remedio que tomar nota. Nunca habíamos tenido, me lo hacía ver José María Ramos, nuestro colega, un despliegue militar como el que hemos tenido en estos días. Y tú dices, a ver, si a 3,000 les metes variable el número según la zona fronteriza, pero la cantidad de efectivos del ejército que tienes, cualquier elemento de fricción, cualquier elemento de confrontación, en estos momentos te puede despegar una retórica nacionalista de acaben todos con ellos. Y yo hace unos días que conversaba con el embajador Sarucán, lo pongo en la mesa, porque es una reflexión que vale la pena. Si hace 2 años la retórica antimexicana, es decir, ahí vienen, y por supuesto nacionalista, nos pega a nosotros, le pega a otros países, ganó o le permitió ganar primero la nominación del Partido Republicano, después la presidencia, y ahora te ratifica en una situación no mala, pues yo no sé en las próximas elecciones si va a decir, señores, hay que declararles la guerra a México, y esa es la manera de ganar la elección. O sea, cuando la retórica ultra recibe efectivamente el beneplácito de una parte, también recibe el repudio de otra parte de su pueblo, no veo ninguna razón por la cual deba decir, oiga, pues esa retórica ya, o sea, la xenofobia, la actitud hostil hacia otros pueblos que debería ser rechazada por el buen pueblo norteamericano, si te sigue dando frutos, no veo ninguna razón por la cual no solamente no la jubile, sino que persiste en ella y diga, bueno, a lo mejor lo que hay que meterle es más esteroides, esa narrativa de la confrontación, con lo cual, pues yo digo, pon por supuesto, tus barbas a remojar. Rápidamente doy 2 elementos para concluir. Uno, ¿qué van a hacer los demócratas? Bueno, pues tienen la Cámara y lograron mandar el mensaje de que sociológicamente un sector de los Estados Unidos reprueba una presidencia así y que esta retórica de la confrontación no los lleva efectivamente a nada bueno. Es un partido, el demócrata, que no tiene un liderazgo nacional. La vuelta de Obama fue refrescante, pero no suficiente. Hay muchos liderazgos locales, un avance, por ejemplo, muy importante y refrescante de mujeres de distintas minorías, ¿cómo se llama? Hispanas, pero bueno, musulmanas, etcétera, que entran y que tienen efectivamente el respaldo de sus conciudadanos, retoman gubernaturas, en fin, ellos lo pueden ver como algo positivo, pero el gran enigma es, o sea, ¿cuál va a ser finalmente? Pues tampoco están así, no son un bloque homogéneo. ¿Qué van a hacer? Acusar y lanzar investigaciones contra el presidente, entonces todo sea una maniobra de acoso y derribo del inquilino de la Casa Blanca, que es lo que supongo que él quiere. Es decir, me están persiguiendo. Es un individuo tan arbitrario que aún los temas de las encuestas, de las investigaciones, las quiere someter a encuestas. Ojalá no se le ocurra lo de las consultas populares. Pero decía él, no, lo digo en serio, decía él, no quiero que vean las encuestas, el 47% no quiere la encuesta de Mueller. Bueno, sí, presidente, puede ser el 60%, o sea, el tema no es un asunto de qué piensa la mayoría, sino hay una investigación criminal en su contra. Pero en su tuit decía, a ver, demócratas, vean lo que dice el pueblo soberano.
el pueblo sabio, diríamos aquí, no quiere la encuesta, no quiere que desestabilicen a la institución presidencial, y es un argumento políticamente válido. ¿Ustedes lo eligieron para que me derribe a mí o no? Bueno, yo creo que ahí tienen un dilema ellos, profundizar por esa vía o no. La segunda es legislar tratando de contenerlo. No sé si sea una vía correcta o no, qué capacidad tienen de temas, no sé, desde lo fiscal hasta otros asuntos, es decir, a ver, a través de la legislación tratar de confrontar o construir un proyecto, digamos, liderazgo alternativo. O el otro que puede perfectamente ocurrir, decir, como no puedo, porque el desgaste es muy fuerte, de confrontarme a ti en todos los temas o hacer maniobras de acoso y derribo al presidente, porque también es muy costoso, o tampoco puedo legislar, pues me voy a enfrentar con el TEMEC, ¿por qué no? Si ya lo acordó el presidente Trump y lo van a firmar a finales de este mes, pues me voy o sea, no busco en dónde es más importante que me es parte de la estrategia legislativa, sino en dónde te hago más ruido, ¿no? Es decir, no puedo ser letal, pero soy una nube de mosquitos que no te suelta, y tú querías TEMEC, pues ahora el TEMEC no va a pasar en 9 meses. Y aquí voy rápidamente, si me queda un minutito, al tema de México. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, lo primero es acusar recepción y decir, bueno, pues ahora tenemos que buscar interlocución. Bueno, la mayoría de Morena tiene que buscar interlocución con los demócratas. Entrevistaba a Martí Batres hace algunos días y me dijo, ya vamos a buscar al nuevo liderazgo demócrata. Aquí tenemos una presión doble porque los dos gobiernos, el saliente y el entrante, firmaron TEMEC, y Ildefonso Guajardo ya les dijo a los senadores, voten todo esto porque es posible que del otro lado nos lo obliguen a reabrir, ¿eh? Ya lo primero que dijo el liderazgo demócrata es, vamos a ver si México cumple con su legislación laboral. Y eso que el Grupo Morena en otro tiempo hubiese celebrado de pie, ahora les dicen, como es usted gobierno, pues cambie todas sus leyes y diga que eleva salarios y todo lo demás. La presión directa es apruébenlo rapidito antes de que Pelosi se le vaya a ocurrir legitimarse diciendo los mexicanos no cumplen. Y como aquí el tema es que el hijo, TEMEC, es padre López Obrador y madre Peña Nieto, o cambien lo que ustedes quieran, es hijo de ambos. O sea, no hay manera de que digan, es que eso lo negoció Peña. No, este hijo es suyo. Que lleguen los demócratas y te digan, pues resulta que el bebé cuyo padrino es Trump, no lo quiero. Váyanse el lío que va a tener el próximo gobierno. Y que la izquierda defienda el horizonte irrebasable de libre comercio es feo, es hasta triste, pero finalmente es lo que hay. Y cuando su primera decisión de política exterior fue pacta con Trump en los términos que él diga. ¿Quiere bilateral? Bilateral sea. Si dejamos a Canadá fuera, que ojalá se lo piensen bien los canadienses, pero este acto de pragmatismo extremo, que probablemente fuese el correcto, ahora los demócratas dirán, pues, ¿qué crees, mi querido doctor Barrón? Que ese acuerdo que tienes te lo voy efectivamente a ampliar y a lo mejor nos la hacen cansado con el TEMEC. Digo, es perfectamente lógico. 2, independientemente de lo que opinemos de Trump y del gobierno que viene, pues, tenemos que tener una relación con los demócratas y con los nuevos, y va a tener que ser más equilibrado. Luego, si el acuerdo con Trump es vamos a desarrollar Centroamérica sobre una base de inversión de 30,000 millones de dólares, pues también estos podrán decir, ¿y qué tal si pensamos en otro plan? ¿O qué tal si le decimos al liderazgo político mexicano que no solamente acuerda con la Casa Blanca, que hoy tienes 2 ventanillas? Y obviamente, aunque no sepamos más que eso, llevamos 25 años repitiéndolo, en Estados Unidos, cuando hay gobiernos divididos, pues tienes que dialogar con ellos. Y luego está todo el tema, ya les decía, de cómo vamos a enfrentar esta narrativa que es profundamente hostil a México. O sea, no hay manera de que eludamos que tenemos militares en la frontera común. Aunque aquí estemos en la Cuarta Transformación, los militares están ahí, y la Cuarta Transformación, la quinta, no quita que las relaciones internacionales pues se van a mantener. Para ellos nosotros seguimos siendo México, aunque nosotros sintamos que esto es una enorme transformación. Y estará el muro, y estará, si efectivamente se va Nielsen, que es el actor racional con el que teníamos o discutíamos los temas bilaterales,
pues tú puedes tener un Trump que diga, pues hay que profundizar en este discurso del muro y antimexicano, y por tanto la relación esta cordial que hasta ahora hemos tenido saltará por los aires, no porque tenga nada de particular el gobierno de México. El que venga tendrá efectivamente los mismos problemas. Es esta percepción de que lejos de ser un socio que le resuelve problemas, somos un país que es fuente de conflicto para ellos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Leonardo y a José Luis por esto. Voy a cederle un momento la palabra al doctor Valdés, pero antes quisiera yo hacer algunas puntualizaciones que ya se han dicho aquí en la mesa. Estamos asistiendo a una presidencia despótica contra la cual pues todo el sistema institucional estadounidense desde sus orígenes ha buscado vacunarse. Entonces es interesante ver cómo esta sistemática violencia por parte de Trump en contra de la institucionalidad estadounidense, pues va generando este tipo de problemas. Yo, además de lo que ya se ha mencionado aquí, yo quisiera señalar la importancia de que la marca Trump sea asociada invariablemente a las victorias republicanas, lo cual es muy preocupante que nosotros tengamos ahí a los republicanos diciendo gané yo y Trump. Y acá gané Trump y yo. Y Trump está en todos los triunfos. Y a la vez, pues Trump está yendo a los lugares en donde pensaba que debió haber ganado y está yendo a reclamar estas derrotas como no siendo una correcta asociación con su marca. Y esta marca política me parece que es algo que tiene que preocuparnos muchísimo porque va mucho más allá, pues, de una posición política, sino también es una posición mediática. También, además, pues bueno, ya hemos visto estos mapas de dos sociedades norteamericanas, estadounidenses, divididas en un mapa que tiene las costas azules y el centro rojo. Pero no solamente eso, sino que en el mapa de condados, déjenme decirles que prácticamente todos los condados fronterizos y prácticamente todos los condados que están en la costa o que tienen alguna actividad de tipo fronteriza, prácticamente en todos los casos ganaron los demócratas. Mientras que la sociedad estadounidense, que podríamos considerar más aislada o más en las zonas internas del territorio, que no tienen contacto con las fronteras, que no tienen contacto con los mares, con excepción, por supuesto, de la zona norte que tiene contacto con Canadá en la zona centro, pero me refiero a toda la parte de México, toda la parte pacífico, toda la parte atlántica, incluyendo Florida, incluyendo Texas, son condados que ganan los demócratas, lo cual nos va dejando ver que hay una sociedad que está separada territorialmente, pero que también nos vamos dando cuenta que tiene una separación, están separadas por la información que consumen. Y entonces, resulta que, como ya se dijo aquí, la veracidad ya no resulta algo muy importante, sino que estamos ante la prioridad de confirmar las creencias del grupo al que me adscribo políticamente. Y esto, por supuesto, no es un fenómeno nada más estadounidense, sino lo estamos viendo en diferentes partes del planeta y también en nuestro país, en donde pues ya parece poco importante tener que evidenciar o sustentar lo dicho, sino que solamente lo que estamos buscando, de manera cada vez más polarizada, es reforzar mis propias creencias. Me parece muy importante aquí los escenarios prospectivos que se han planteado. Yo creo que es algo importante ver cómo se va a dar esta confrontación en ciertos temas. Pues veremos si los demócratas son selectivos en estas confrontaciones, si se convierten en esta nube de mosquitos que no le dejen pasar, pero también esa nube de mosquitos va a tener de por sí tenemos una presidencia tuitera, entonces ahora lo que vamos a tener es una presidencia tuitera todo el tiempo, diciendo, reclamando, agotando esta paciencia, esta confrontación. Y entonces, pues la pregunta será, pues bueno, aquí se han planteado escenarios que es muy importante tener en mente, porque cómo se van a elegir estos temas, tanto en términos mediáticos como en términos políticos. Y por supuesto, pues bueno, está aquí sobre la mesa la cuestión de la hostilidad hacia México y la posible
radicalización o el incremento de la hostilidad hacia nuestro país y hacia nuestra gente. Entonces eso también, pues yo creo que es muy importante tener en mente que estamos ante las elecciones intermedias más caras de la historia, estamos ante unas elecciones intermedias que tuvieron una atención mediática inusitada, incluso en México. Pues bueno, yo creo que generalmente pues solamente a algunos especialistas nos importaba lo que pasaba en la elección intermedia, pero en general yo creo que el hecho de que tengamos actualmente una demanda por parte de los universitarios, por parte de la ciudadanía, a que estemos trabajando los temas de la elección intermedia, nos hace ver, pues, que hay aquí una preocupación genuina de México, de los mexicanos, tanto en este lado de la frontera como del otro lado de la frontera. En otra mesa lo habíamos discutido en alguna ocasión, la importancia de que el gobierno de México se defina no solamente como protector de los mexicanos de este lado de la frontera, sino también de los mexicanos que viven del otro lado de la frontera. Entonces vamos a tener pues un conjunto de retos que son importantes de ver. Me parece que es pues muy importante que tengamos un seguimiento de esto y que no caigamos fácilmente, que tengamos una revisión crítica de las noticias que vamos recibiendo, ir identificando lo que va pasando para mantener a nuestra sociedad alerta y bien informada. Y bueno, pues abusé un poquito de mi posición como moderador haciendo estos comentarios, pero también quisiera, José Luis, me habías pedido hacer un comentario a lo que decía Leonardo. No sé si quieras decir algo breve. Rápido. Yo creo que las preguntas van a ser más importantes ahorita en la etapa de la intervención del público. Creo que este evento es relevante, muy, muy importante que lo tengamos, siempre lo hemos tenido en resultados electorales. En el CISAN siempre hemos organizado análisis de este tipo. Este es particularmente importante por lo ya destacado por ustedes hace un momento, pero me interesa referirme a la cuestión mexicana. Los demócratas están resentidos con México porque no invitamos a Hillary Clinton a tiempo cuando invitamos a Trump en 2016. Los demócratas están sensibles con relación a la cuestión mexicana. Yo creo que Leonardo tiene mucha razón en los escenarios prospectivos sobre el Telecán, sobre el Temec, y la manera en cómo pueden utilizarlo como caballo de batalla todos para darnos en la torre. Ahora, lo que a mí me preocupa es que no se entienda la relación con Estados Unidos. Esa ha sido la historia de siempre. La relación con Estados Unidos, o más bien la política frente a Estados Unidos, no debe ser una parte de la política exterior mexicana. Es una política interméstica, es una relación local. Lo que pasa en la frontera México-Estados Unidos pasa del lado de Sonora, del lado de Chihuahua, del lado de Texas, del lado de Arizona, igual con repercusiones similares. Necesitamos una cláusula o un zar fronterizo, no sé cómo llamarlo, pero un individuo, salirse de la Ciudad de México y salirse de Washington y ver la relación entre Estados Unidos y México desde una perspectiva distinta a través de los gobiernos subnacionales, por ejemplo. Yo estoy preocupado porque en el próximo gobierno no queda muy claro cuál va a ser el equipo que forme parte de la política exterior que llevará a cabo el canciller designado Marcelo Ebrard, debido al hecho de que aparentemente es un equipo que viene de la Ciudad de México y que lo acompañó durante el periodo en el que fue gobernador, fue jefe de gobierno. Esto es preocupante porque el profesionalismo de la Cancillería, que es una de las dependencias burocráticas junto con Hacienda más profesionalizadas, si se puede decir, ¿no? Está en este momento pensando dos veces si regresa y se integra a México, sobre todo con el problema de los salarios, ¿no? El tema de los salarios está siendo un tema grave. Va a ser difícil conseguir cuadros que puedan hacer una política coherente en estas circunstancias. Y por el otro lado, la carta que escribió el presidente electo López Obrador a Trump, una carta en donde, en vez de, no ha habido una carta todavía a los demócratas, no ha habido una carta todavía a Pelosi, no ha habido una carta todavía a Tom Pérez, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Demócrata, por lo menos divulgada por Morena, en donde se diga felicidades, vamos a trabajar juntos. La carta de López Obrador a Trump fue: usted y yo nos parecemos muchísimo, nos vamos a entender muy bien. Bueno, a ver cómo toman los demócratas esa señal.
Entonces yo creo que aquí tenemos una asignatura pendiente que vamos a tener que seguir analizando en el curso de los próximos meses y años, para poder tener muy presente cuáles van a ser los elementos que van a jugar de manera activa en la relación. Una vez que se salve el obstáculo del TEMEC, tenemos que ver qué sigue, porque hay muchos temas, como el tema de la seguridad, que está ahí. Y ahorita, más aún con el tema de la Ley de Seguridad Interna y con la declaración reciente de ayer que se publica hoy de López Obrador, que contradice el 129 constitucional, de no sacar a los militares de las calles y mantenerlos resguardando no solo la seguridad nacional, sino también la seguridad pública y la conformación de lo que sería la nueva Guardia Nacional, que hasta el momento no sabemos cómo se va a construir. Todavía Durazo nos tiene que decir cómo, ¿no? Sí. Bueno, yo lo dejo ahí, vamos a recibir preguntas. Perfecto, pues te agradezco, José Luis. Y bueno, pues quisiéramos escuchar si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario. Adelante. Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por realizar esta mesa de análisis. Yo sé que han hecho hincapié en la arbitrariedad del comportamiento del presidente Donald Trump y se ha enunciado de manera bastante contundente algunas características que efectivamente refuerzan esta demostración de su arbitrariedad. Sin embargo, con respecto a los resultados de estas elecciones, ¿ustedes predicen alguna especie de cambio de discurso en la administración de Trump que permita recuperar un poco de lo que perdió en la Cámara de Representantes? Sí, buenas tardes. Me gustaría preguntar a ustedes si creen que hay alguna ventana o alguna... si creen que sea posible que esta nueva legislatura vaya a hacer acciones que tiendan a cambiar estos reglamentos que se perciben como que imposibilitan el voto en Estados Unidos y con respecto al aumento en el número de representantes, que también tendería a ser más representativo realmente esa Cámara. Gracias. ¿Alguna tercera pregunta? Hay otras. Sobre esta situación estacionaria que estamos viviendo en estos momentos, los militares en la frontera, estas nuevas elecciones que denotan un poco de cambio de poder o pugna de poder, la caravana inmigrante que va hacia allá, considero que tal vez está gestando algún tipo de situación de conflicto en la frontera. Ante tanta tensión podría pasar algún hito, no sé, un mexicano cruza la frontera, lo balean, algún escenario así extraño. Si sucediera una situación de estas que se volviera muy alarmante al grado de tal vez como la foto del niño de Turquía, en la costa griega del niño sirio, un hito de estos podría traer luego alguna especie de sobrereacción por alguna de las dos naciones, tanto México como Estados Unidos. Gracias. Gracias, buenas tardes. La pregunta sobre los planes de desarrollo o las acciones que ha mostrado AMLO hasta ahora, tiene una frase pegajosa como muchas suyas. Dice que a partir de ahora el que quiera migrar va a ser por gusto, por un interés de viajar y no por una necesidad. ¿Ven que en los próximos 6 años la política económica y de desarrollo nacional de AMLO pueda disminuir el índice migratorio que tiene el país? Dos, ¿cómo se inserta China en este panorama? ¿Puede generarse también como un polo tan importante para desarrollar infraestructura en el país, para generar grandes inversiones? Bueno, muy bien, vamos a tener aquí esta ronda. Leonardo, si quieres empezar. Muchas gracias, doctor. Bueno, primero empiezo por China. Yo creo que es lo suficientemente preocupante el tema, por varias razones. Una, no hay espacio de la literatura estratégica que no se ocupe de ese tema. ¿Qué va a pasar con un Estados Unidos que declina, con un discurso nacionalista y un discurso como de avaro del siglo XIX, con una China cada vez más pujante?
este tema es, acabarán confrontándose bélicamente o no, acabaremos con una reafirmación de los regionalismos que ahora están en crisis. Una de las crisis más obvias fue el Telecán, pero revisen ustedes la Unión Europea, ahora están todavía ahí resolviendo el tema del Brexit. Bolsonaro lo primero que llegó fue, dijo, el Mercosur, hay que o sea, el regionalismo como opción está seriamente cuestionado, y China sigue hablando de este regionalismo abierto, que no sé bien qué significa, pero digamos una proyección de poder que tiene elementos económicos, pero tiene también crecientemente elementos militares. No me extiendo, ese es uno de los grandes temas. Nosotros no tenemos más remedio que atenderlo por razones, o por lo menos tenerlo en el radar, y no he visto una formulación clara todavía del nuevo equipo de política exterior. Uno, aceptamos que en el TEMEC no podemos tener ninguna vinculación suplementaria con China, a menos que nos lo aprueben nuestros socios. Yo ahí no le veo absolutamente ningún problema, porque los chinos no necesariamente están interesados en institucionalizar relaciones, en donde ellos tienen una balanza favorable, creo que de 80,000 millones de dólares. Es decir, es como si, perdonen el ejemplo precario, pero es como ustedes dicen, oye, ¿te vas a casar con esa chica? Y dice, pues vivimos en unión libre hace 10 años y me sigue manteniendo y está feliz, ¿por qué me tendría yo que casar? O sea, esa es un poco la verdad. O sea, yo no veo ahí un problema muy serio de que China nos diga, a ver, me santificas el matrimonio con un tratado de libre comercio, es decir, yo estoy feliz haciendo negocios contigo, aquí el fuerte soy yo. O sea, no es que México esté poniendo en riesgo a China. El tema de la infraestructura es muy interesante lo que pregunta, porque por un lado está, pues, no solamente la forma en que los Estados Unidos podrían interpretar la incursión de China a México en esa materia, sino por la forma en que el gobierno de México y sus aliados, los constructores, los desarrolladores inmobiliarios, estos que fueron a comer con el presidente después de que les dijera que no al aeropuerto y salieron encantados, no sé qué les habrá dicho, dicen, pues podemos construir nosotros todo. ¿Por qué le tendrías que dar a los chinos obra que podemos construir nosotros? Aunque uno no sepa más que eso en China, cuando te dicen yo te construyo infraestructura, te la construye llave en mano. Yo te construyo tu aeropuerto, pero vengo con mis trabajadores, me rijo por mis reglas y te entrego tu aeropuerto. Te va a salir más barato, pero es con mis reglas. Esto de que me digas, pregúntenle a Peña Nieto con su tren a Querétaro, de que tengo que asociarme con constructores mexicanos y después te dan socavones, o no te entregan, o te sale más caro, los chinos te dicen, yo ese negocio no entro. Yo te construyo el Tren Maya, si quieres, pero no me pongas condiciones, te construyo una central nuclear, un aeropuerto. Por tanto, sí veo ahí problemas muy serios de operación. La tesis central del gobierno que va a asumir el 1 de diciembre es, ¿por qué tenemos que depender del extranjero si lo podemos producir aquí? Podemos producirlo mucho más barato y dar empleos en México. Por tanto, veo que lo de China cruje por todos lados, pero va a ser un problema porque es nuestro segundo socio comercial y tienen una enorme presencia en México. Dos, lo del tema migratorio. Bueno, México tiene ya un balance migratorio negativo desde hace tiempo. Es más gente la que regresa desde finales de la administración Calderón que la que se va. Sigue siendo una vinculación muy importante. Las remesas han llegado a niveles históricos, 20 y tantos mil millones de dólares, en casi 30,000 millones de dólares en los últimos años. Yo lo que no creo es que aunque tuviéramos la política más virtuosa del que ojalá la tenga el próximo gobierno, tú no puedes el fenómeno migratorio remitirlo a factores expulsivos. Hay también factores atractivos. La gente emigra muchas veces porque sus familias viven ahí. Ahora Laura Rubio ha demostrado que el fenómeno migratorio, y hacia allá va, tiene por supuesto 3 componentes fundamentales. Hay quienes emigran por razones de seguridad. O sea, hay gente que dice, yo me niego a seguir viviendo en Tamaulipas, no porque no haya trabajo, no porque no tal, sino porque es simple y llanamente inhabitable. Y los temas ambientales cada vez nos echan más. O sea, ella demostró en su último trabajo. Y el componente, si antes era el económico, el determinante, ahora tiene seguridad, en muchos casos calidad de vida. Colegas nuestros se han ido a vivir a Boston, dicen, yo a México no regreso, entonces porque mi hijo puede andar en bicicleta
en ir a la escuela. Y dirá uno, ¿eso qué tiene que ver con el desarrollo económico? No, tiene que ver con condiciones personales. Y esos factores cada vez pesan más en la decisión de emigrar. Obviamente la estrella de la migración había sido históricamente el tema económico. Por tanto, yo creo que la vinculación que hay entre las dos comunidades, la México y la mexicoamericana. Recuerda que hay 9 millones de personas que tienen la doble nacionalidad, y como ha dicho Tonatiuh Guillén, que es para mí una de las mejores noticias que nos ha dado este gobierno, nombrándolo titular del Instituto Nacional de Migración, México ya es una nación binacional. Por lo tanto, el fenómeno de movimiento de la población no obedece solamente de yo voy a vivir a un país extranjero. Hay mucha gente que tiene parientes allá y tiene pues interés de todo tipo, de que sus hijos estudien en determinadas universidades, hasta tratamientos médicos. Ahí lo dejaría. Yo espero que el fenómeno migratorio, además México está en transición demográfica, pues rapidísimo en eso, cada vez somos un país más con cargas de edad, o sea, tienen menos presión migratoria, y ahora estamos viviendo, ni más ni menos, que nos estamos convirtiendo en país ¿cómo se llama? Ya no solo de tránsito, sino receptor, lo cual, como decía ayer el ministro Cosío en su artículo del País, pues nos pone a prueba. Ya tienes un montón de mexicanos que salen de, oiga, el dinero no es para los hondureños, ¿verdad? Es para nosotros. O el estadio de Michuca, a ver si ya me lo desalojan, porque aquí esto está manteniendo extranjeros, no nos parece buena idea. O sea, sale el Trump que todos traemos dentro, una vez que tú empiezas a recibir extranjeros. O sea, pero bueno, creo que el país va a enfrentar eso mucho más que a mí, y coincido plenamente con la política migratoria que ha definido el presidente electo. Si en las otras tengo dudas, estos grandes trazos que ha dado en política migratoria me parecen acertadísimos. La caravana, bueno, lo dijo usted, yo creo que es absolutamente claro que puede haber una fricción. O sea, si tú tienes tantos militares desplegados y tienes, no sé si vieron a los miembros de la caravana saltando, colgando, o sea, puede ocurrir cualquier cosa, y en algún momento podría, sí, ciertamente, girar a un acontecimiento brutal. No hay gobierno, aún el de Trump, aún el de Erdogan, que aguante un niño llorando. O sea, eso ahora hace poco tiempo, cuando Trump, el inclemente, quería separar familias, pues si tú tienes una foto de un niño siendo objeto, no hay pueblo, aún el trumpista más brutal, que no se conmueva ante eso. Por tanto, sí tenemos, digamos, el panorama servido para que eso ocurra. El tema de los representantes, no entendí muy bien cómo ampliarlo o no, pero supongo que el doctor Valdés tendrá una respuesta inteligente que aportarte. Y el tema último, de dividir, yo creo que si va a apostar a seguir dividiendo o no, y a usar el lenguaje confrontador con México. Mira, si fuera entrenador de fútbol te diría, quedamos 3-3, seguimos jugando como estábamos jugando o nos replegamos. Si quedó 3-3, o sea, si quedó el empate, en este caso 50-50, Trump tiene todos los incentivos para, no veo un individuo racional cambiando su paleta de argumentos, dirá, pues estuvimos al borde de la mayoría, logramos ampliar el Senado, quizá en la otra la pegamos, ¿no? Es decir, yo veo que tiene todos los incentivos para seguir profundizando en esa retórica, y humanamente no lo veo con el ánimo de decir, me equivoqué, tengo mi camino de Damasco, intelectualmente reconsidero y reproyecto a los Estados Unidos. Yo espero que en los próximos 2 años sea un derrotado de la historia, porque para el mundo es absolutamente una muy mala noticia que un individuo que está desinstitucionalizando el planeta, o sea, si fuera el presidente del Ecuador o el presidente de Kenia, entonces pues haga lo que le dé la gana en su país. Pero este es un líder que está incómodo, como decía Insulza en ese magnífico estudio introductorio al libro más reciente del CISAN sobre Trump. Pues es un líder que está incómodo con el mundo. Dice, pues si usted manda y está incómodo con las reglas, pues estamos fastidiados, como si nuestro rector estuviera enojado con el subsistema de humanidades, ¿no? Diría, oiga, si usted manda, usted es el rector, ¿por qué quiere cambiar todo? Es una pésima noticia para el mundo tener al líder tan incómodo con el sistema internacional, desde los temas de comercio hasta los temas de derechos humanos. Entonces yo espero que sea un accidente en la historia, pero tiene todos los incentivos para profundizar en ese discurso, ¿no?
Bueno, ya lo dijo casi todo Leonardo. Me quedo con un par de cosas. Yo acabo de estar en China hace 15 días. Estuve en un seminario organizado por la Academia de Ciencias Sociales China, la UNAM y el Colegio de México. Es el tercer seminario binacional que llevamos a cabo con los colegas chinos y los mexicanos. Y sí puedo decirles que los chinos están muy enojados con México por el 3210, el famoso, la cláusula 3210, es el apartado del capítulo 32 y el 3210, que dice claramente que a cualquier país que quiera establecer una relación comercial con un país que no pertenece al libre comercio, lo cual es un absoluto mito, digamos, hay que ir a China para enterarse de lo que es un mercado global, tiene que avisar 3 meses antes y someterse a la autorización de los 2 socios restantes, o sea, en este caso Canadá y Estados Unidos, o México y Estados Unidos, o México y Canadá, para saber si se aprueba esa relación comercial, que desde luego estaría coronada como un tratado, y que en todo caso, si el tratado se firmara con este país, realmente es una alusión a China, entonces ese país saldría del TELECAN, del TEMEC. Los chinos quieren un tratado comercial con México. O sea, el amaciato no les parece todavía, no les parece ya suficiente. La relación libre, ¿no? Amor libre ya no. Además, necesitan el mercado mexicano para pasar a Estados Unidos. La relación comercial con China es muy limitada. Tenemos un déficit de casi 80.000 millones y tenemos un porcentaje de inversión extranjera directa más bajo de toda la inversión extranjera directa en México. Está en el 0.58 del total. Es nada, no sirve. No sirve en el sentido que como sirve la canadiense o la estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, pero de todas maneras aquí hay un agravio moral, político, que los chinos discutieron de manera muy abierta y clara, ya vendré en el libro, sobre este agravio que México estaría cometiendo contra China si se atreve a firmar el primer tratado antichino de la modernidad. Así lo dijeron, el primer tratado antichino de libre comercio de la modernidad, en donde se está vetando a China, a Corea del Norte, a Cuba y eventualmente a Venezuela. Son los 4 países únicos, pero China es importante porque es el gran jugador de la escena global, ¿no? Tiene un crecimiento de 6.6, 6.7 y tiene la mitad del comercio mundial. Entonces, es serio el asunto, es una discusión política que ya tendremos oportunidad de poder realizar con algunos de las gentes del gabinete de AMLO. 2, me refiero solamente al tema de la arbitrariedad. Yo creo que yo coincido plenamente con Leonardo. A mí me parece que no tiene remedio. Trump es un sujeto que tiene cristalizada la memoria, la mente, se piensa a sí mismo y desde sí mismo sale y surge la historia. Entre él y el resto es solamente él el que está en medio. Es un personaje peligrosísimo. En ese sentido, para mí sería de celebrarse que se le derrotara muy pronto, porque no solamente ha afectado la institucionalidad global, una institucionalidad precaria, si ustedes quieren, pero necesaria por otro lado. La OTAN, pues ahí está haciendo trabajo, ¿no? Ha hecho chambas. La ONU, pues no se diga, ¿tiene una necesidad urgente de reforma la ONU? Sí, pero no se puede hacer una reforma con la ausencia de uno de los actores fundamentales del sistema global, que además edificó el mismo, ¿no? Desde el 45 para acá. Lo más grave de todo es la amenaza contra la democracia liberal, pues, contra el sistema democrático. El sistema democrático está no solamente fundado en las tradiciones ya conocidas por todos, el sistema liberal, sino que es el partero, ¿no? O el partero de absolutamente todos los movimientos ideológicos y políticos que existen sobre la Tierra, desde el momento que la fundó John Stuart Mills y todos los padres fundadores, incluidos los padres fundadores estadounidenses. Acabar con la institucionalidad democrática o atentar contra ella o incluso afectarla mortalmente es de un grave riesgo para los propios estadounidenses. Es un grave riesgo la institucionalidad democrática en Estados Unidos a partir de la intromisión que está haciendo, por ejemplo, Trump en la discusión sobre la trama rusa a través de Robert Mueller y querer intervenir, como lo está haciendo, desde luego, en la designación ideológica de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, yo creo que aquí la más interesante de las arbitrariedades que Trump podría cometer riesgosamente es seguir minando la institucionalidad democrática global y nacional. Entonces yo sí creo que ahí no hay remedio. La única manera en que puede resolverse el problema
es que se le derroque a Trump por la vía del voto. Lo digo claramente, disculpen que sea tan crudo en eso, pero yo soy de la posición de que sí estamos ante una crisis democrática muy seria, dado el populismo autoritario que Trump representa y que ha afectado además relaciones y equilibrios globales de manera importante. La alianza con Europa no es cualquier cosa, la alianza con Merkel no es cualquier cosa, las majaderías a Merkel y a Macron y al resto de los europeos no son cualquier cosa. La consolidación de poderes fácticos, de poderes estatales que eran antes poderes fácticos en Polonia, en Hungría, en República Checa, en Suiza, en Austria, en Holanda, de extrema derecha, están atentando exactamente contra todos los principios fundamentales del liberalismo cosmopolita, es una muy mala noticia. Y eso en realidad sí lo fomentó Trump. Hay que reconocerle esa virtud. Trump tuvo la virtud de exportarse. No está muy claro hasta dónde vayan a durar los experimentos en Francia, hasta dónde los Le Pen se van a fortalecer a partir de esto, pero sí lo que sí estamos viendo es que una política disruptiva y destructiva no es una política, y no constructiva, no es una política que dure, es una política que está condenada al fracaso, ¿no? Me parece que la capacidad del tejido social y político de reconstruirse a sí mismo va a prevalecer por encima de personajes peligrosos que ya le han hecho mucho daño al sistema global y local democrático de una manera pues muy grave, ¿no? Y por último, ya lo de Chile y la infraestructura, yo creo que Leonardo tiene toda la razón. Habrá que ver hasta dónde la tecnología que puedan ofrecernos los empresarios mexicanos para construir un tren bala, por ejemplo, Querétaro, México, o bien el tren Maya, es superior a la China. Yo me subí a los trenes chinos y con toda franqueza quedé bastante admirado. Es una infraestructura ferroviaria que han desarrollado, que incluso se la han robado a algunos europeos, pero la han mejorado de una manera brutal. Y sí, trenes que corren a 350. ¿No? Pues claro, pero lo copio bien. Entonces ahí no sé a qué le convendría más a México. Hay una desventaja enorme con China. Los chinos traen a sus trabajadores y los instalan en la zona de trabajo, y pues eso le quita empleos de mexicanos, eso no debería permitirse. En todo caso, la compra, la adquisición de la tecnología china, bueno, sí procedería. Y el lado del incidente, pues yo sí creo que se puede construir un incidente fronterizo. Se puede construir un incidente fronterizo y hay muchísimos actores que lo pueden hacer. Vean ustedes a los nuevos sheriffs o armados civiles, ¿no? Autoelegidos como los defensores de la seguridad fronteriza de la patria en la frontera, pues son puros WAPs, claramente pro rifle en Estados Unidos, Posesión Nacional del Rifle, que están ya apostados en la frontera para dispararles a cualquier migrante que se atreva a cruzar. Eso podría ser grave, eso tendría que ser muy delicado, tendría que ser muy importante y delicado una estrategia de contención frente a un escenario de ese tipo, porque ese incidente sí puede generar un conflicto en la relación bilateral muy grave. Yo creo que con esto termino yo. La pregunta tuya no la entendí bien sobre la Cámara de Representantes. Si la puedes parafrasear, te lo voy a agradecer. No me queda muy claro qué fue. Sí, es que se percibe que es poco representativa en cuanto al diseño por el problema del gerrymandering y que son muy pocos legisladores en comparación con la población. Por otro lado, también la gente decía que los reglamentos para votar en los estados impiden que mucha gente lo haga, que mucha gente vote. No sé si esa situación haya posibilidad de que se vaya a cambiar. Yo creo que sí. Yo creo que los gobernadores, mira, ocurre de manera más latente, más conspicua del lado republicano. Gobernadores republicanos y diputados locales republicanos que están por el gerrymandering y al mismo tiempo también por la redistribución a favor del Partido Republicano. Han tenido la posibilidad de hacerlo porque han tenido una mayoría histórica durante los últimos 15 años. Les ha permitido eso y eso les ha permitido ganar la elección. Es decir, incluso hay críticos sobre esto que dicen que no es representativa la elección en Estados Unidos debido a la ausencia de votantes que precisamente por estas legislaturas locales no tienen derecho a votar en función o en virtud del hecho de que son o una minoría o llegó tarde o no trae la credencial o con qué se identifica, ¿no? Están pidiendo credencial, están pidiendo pasaporte, están pidiendo una serie de cosas en algunos lados. Entonces hay gente que dice que no es representativa la asistencia electoral, la del voto, en el contexto del universo electoral estadounidense. Y si eso es así, y claro que es así, yo creo que los demócratas van por eso. Van en un sector importante de la Cámara, va a estar por replantear
este asunto y tratar de regresar a los estadounidenses la democracia a la que tienen derecho. Y así lo dicen. Entonces yo creo que ahí sí puede haber cambios, yo creo que sí. Sí, además de que hay algunos estados como Florida que ya están discutiendo que, por ejemplo, exconvictos puedan ejercer nuevamente su derecho al voto. En este momento en Estados Unidos quien tiene antecedentes penales no tiene derecho al voto. Entonces son temas que están presentes. Bueno, yo quisiera, bueno, en primer lugar, pues agradecerles a José Luis y Leonardo que hayan dado esta extraordinaria disertación en torno a una situación que es particularmente importante. Es un momento en donde un momento histórico en donde veremos pues cómo se van desarrollando diferentes acontecimientos en múltiples áreas. Me parece importante subrayar esta cuestión de el posible acontecimiento histórico que se viene con esta cuestión de la caravana. Es muy importante estar alertas porque estamos hablando de pues, miles de personas y pues bueno, la situación está cada vez más terrible. Por un lado, Trump acicateó esta caravana con fines mediáticos. Digamos que, por decirlo en términos coloquiales, parece ser que se le hizo fácil utilizarlo nada más en una dimensión mediática, pero esto no es una situación mediática nada más, sino es una tragedia humanitaria y pues bueno, tanto de la situación que promueve, que provoca la caravana en términos reales, como los acontecimientos por venir. Es una situación de extrema fragilidad y nos tendría que preocupar mucho más como ciudadanos y con ambos gobiernos el altísimo riesgo que se está corriendo la fragilidad extrema que se está gestando en esta coyuntura de la frontera. Creo que es muy importante alertar esa cuestión. La segunda cosa que yo usaría para terminar sería, decíamos en otra entrevista, es poco probable que vayamos a ver un cambio hacia México, hacia los mexicanos, hacia la agenda mexicana, y por lo tanto pues necesitamos estar alertas ante esta situación. Yo creo que coincido con lo que han dicho los doctores, tenemos que estar alertas porque lo más probable es que se escale esta situación, porque ya no solamente no vamos a tener la rivalidad expresa de los republicanos trumpistas y conservadores que tradicionalmente hemos tenido que enfrentar, sino que además pues resulta que parece que no estamos trabajando adecuadamente con los que podrían ser nuestros aliados. Es importante pues jugar aquí fino, tanto en la política interna estadounidense como en la política exterior, con Europa, con China. Es un momento clave para la política exterior mexicana y esperemos que como país y como academia y como instituciones estemos a la altura de los retos que se sobrevienen. Pues muchísimas gracias, Leonardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias también. Les recordamos que el programa Mirador Norteamericano se transmite los domingos, el último domingo de cada mes, por TV UNAM, que en este momento está a las 9 de la mañana, pero se hacen algunas repeticiones, entonces estén alertas. Les agradecemos muchísimo su presencia. ¿Esto va a salir en tele? Esto va a salir en tele.